Hola, muy buenas a todos. Espero que sigáis bien. Estamos realizando hoy este vídeo pues, que pretende dar respuesta a todas las preguntas que recibimos durante el seminario de situación de alarma en el viñedo, consejos prácticos, tanto las preguntas recibidas durante la emisión en directo como de las emisiones en diferido y alguna otra que hemos recibido vía correo electrónico. Por eso estamos aquí hoy de nuevo con Julio. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas para no demorarnos en exceso. Te lanzo, Julio, la primera, referida pues, a la primera parte de tu presentación, donde nos hablabas de los índices climáticos y es referida a las horas de frío. Y la pregunta dice, ¿cuál es el rango de temperaturas mínima y máxima para que las horas estén consideradas como horas de frío? Vale, en principio, máximas no hay, o sea, no hay límite. Horas máximas de frío podríamos tener en exceso para que no tuviéramos ciclo suficiente de temperaturas por encima, ¿no? Para que se cumpliese, pero en principio no tenemos. Pero rango por debajo sí. Existen algunos estudios, sobre todo en uva de mesa, porque claro, al final la uva de mesa se cultiva en el arco mediterráneo o en zonas cálidas como puede ser Almería o Argelia, Turquía, etcétera, etcétera. Y ahí sí que están observando problemas sobre todo con diferenciación de flores. Entonces sí que hay algún estudio referente a la producción de hormonas por parte de la planta de cara a la potenciación de la inducción a la respuesta de flores, o sea, la producción de flores. Y sí que habla que rangos por debajo de 700 empieza a comprometer bastante, 700 horas de frío empieza a comprometer bastante lo que es la diferenciación a flores de las células a flores. Y a partir de ahí se nota una bajada. Rangos entre 700 y 1000, 1200, para mí entre 1000 y 1400 estaríamos en el óptimo. Por debajo de ahí se puede empezar a ver caídas productivas por falta de inflorescencias. Genial. Vale, pues vamos entonces con la siguiente pregunta. En este caso es sobre cultivo ecológico, que sabemos, y como nos explicaste, pues tienes experiencia porque gestionas muchas fincas, o casi todas tus fincas, de hecho, están en ecológico, y nos preguntan qué recomendaciones de productos aplicar en estos cultivos en ecológico frente a mildiu, araña o enfermedades de madera. A ver, una pregunta trampa. Empezamos por lo último. Frente a enfermedades de madera, ni en ecológico ni en convencional, de momento existen productos curativos. O sea, desde que arsenito, y incluso arsenito no está claro que fuera curativo, sino que hacía bastante de producto de desinfección y como se aplicaba de manera recurrente, pues parecía que funcionaba bastante bien. Pero como curativo que penetre dentro de los vasos vasculares de la planta y consiga eliminar los hongos que generan yesca, eutipa, etcétera, etcétera, pues no existe ninguno. Sí que vamos vías de desarrollo de productos que están basados más en lo que sería la cicatrización de los cortes, ¿no? Tanto en base mecánica, o sea, utilizar una masilla que impida la entrada de los hongos por esos cortes, o bien vía microorganismos. Y estos microorganismos lo que hacen es colonizar de manera rápida la zona de los cortes y entonces evitan que otros hongos se puedan posicionar ahí. Pero como curativos no existe nada, por lo menos demostrado. Ya os digo que esto es un poco como el santo grial, que hay mucha gente trabajando en esto, pero de momento que sepamos con estudios claros y tal, no hay mucha cosa. Ahí tenemos algún referente en España bastante bueno y yo de vez en cuando les voy consultando y tal, y un poco lo que nos dicen es esto, ¿no? Que de momento existen estas dos vías siempre como preventivo. Para mí lo más importante es, como os dije, unas buenas prácticas de poda y sobre todo el equilibrio de la planta, porque muchas veces los hongos de madera están dentro de la planta pero no se manifiestan porque la planta está equilibrada, está fuerte. Igual que nosotros podemos llevar cierta carga de microorganismos en nuestro cuerpo,
pero que no se convierten en un problema a no ser que tengamos pues un periodo de estrés, etcétera, etcétera, donde nuestras defensas bajan y ahí es donde podemos tener una infección. Con el tema de ácaros, aquí por un lado, la bibliografía nos habla que el azufre pues es un buen elemento de control de muchos ácaros, pero sí que, así como erinosis y demás, y acariosis, funciona bastante bien, aplicaciones de azufre tempranas pues nos controlan bastante bien estos ácaros, que por otro lado tampoco suelen ser muy problemáticos, incluso algo de araña roja. El problema es para mí es Tetranicus urticae y Tetranicus umbi, o sea, lo que es araña amarilla, que es el que genera mayores daños, sobre todo por defoliaciones en verano. Y este sí que, aunque la bibliografía nos dice que las aplicaciones de azufre lo controlan bastante bien, para mí cuando las condiciones de esta plaga ya se han disparado, el poner más polvo en el ambiente a veces no es beneficioso, sino todo lo contrario. Generas una situación más de estrés para la planta y el patógeno está ahí desarrollándose a voluntad. Sí que es verdad que desde que utilizamos estrategias de confusión sexual y hemos dejado de utilizar fitosanitarios, insecticidas, como estos, al final los ácaros son oportunistas, se desarrollan en vacíos ecológicos. Cuando nosotros no actuamos sobre sus depredadores, que es que hay un amplio espectro de depredadores de ácaros, normalmente las poblaciones se equilibran y dejamos de tener problemas. Pero sí que es verdad que hay zonas recurrentes por lo que sea, porque hay caminos y se genera mucho polvo, porque tenemos cerca, no sé, mucha flora arbense. Siempre hay alguna finca que por lo que sea tiene alguna zona puntual que tiene problemas. Ahí estamos trabajando, pues, o bien con aceites de naranja o bien con mectinas mezcladas con aceite de manera temprana, en el desborre o cuando están los pámpanos muy pequeños. Sobre todo lo interesante es bajar población de ácaros cuando la salida de los invernantes. Todavía no ha habido reproducción. Entonces las poblaciones son bajas. Si nosotros somos capaces de controlar ese momento, las poblaciones luego para recuperarse les cuesta mucho tiempo y normalmente no llegamos a tener problemas. Entonces sería un poco la estrategia con ácaros. Y en cuanto a mildew, pues ahí sí que la verdad es que estamos un poco más cogidos de las manos porque hasta ahora solo teníamos el cobre. Y el cobre al final pues es un producto que es un metal pesado y pues genera al final lo que tenemos es una acumulación en los suelos. Y esto sí que es verdad pues que a la larga pues podemos tener problemas, sobre todo en zonas, yo no digo en el centro de la península ibérica, donde los problemas de mildiu pueden ser uno de cada 7 años, pero sí que en zonas costeras donde la presión de mildiu es alta, pues estar continuamente aplicando cobre pues puede ser un problema. La Unión Europea además está regulando muchísimo la aplicación de cobre, entonces cada vez tenemos menos productos en base cobre y la cantidad que podemos usar al año es cada vez más baja. De hecho, en agricultura ecológica la cantidad anual es baja. No sé si estamos en torno a 3 kilos campaña y año o algo así. Hectárea y año. Sí que es verdad que están surgiendo en paralelo a esto, pues algún producto de cobres asociados a aminoácidos, acomplejados, gluconatos de cobre, etcétera, etcétera, que bajan muchísimo la dosis de cobre mineral y este acomplejamiento les hace que no tengan una acción como un sistémico, que sí que veo que hay alguna casa que lo vende como sistémico, pero sí que tienen mayor fijación a las ceras cuticulares, que tampoco quiero hablar de penetrantes porque no creo ni que sean penetrantes, pero sí que tienen cierta mayor fijación a las ceras cuticulares. Además, alguna casa lo mezcla con esto, ya lo diré, con lecitina de soja, pues que tiene mayor adherencia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parece ser que estos productos incluso pues tienen una eficacia. Hay algún ensayo en Galicia, hace poco salió publicado, creo que lo colgan en las redes sociales y tenían bastante buena eficacia. Y luego hay una serie de productos a base de nutrientes nutricionales con un equilibrio de NPKs no muy complejo, con aminoácidos y en algún ensayo ha salido también bastante bien posicionado. Entonces, bueno, en base a esto, gluconatos de cobre, cobres acomplejados, nutricionales,
silicio incluso o bentonitas que nos puedan hacer bajar la cantidad de humedad en el medio y tal, pues puede ser una estrategia donde hay zonas de mucha presión, pues un poco para tener una línea continua de aplicaciones hasta pasar el momento de riesgo que seguramente es cuajado, ¿no? En un año como esto. Donde no solemos tener problemas si tenemos que hacer una aplicación, una o dos aplicaciones en algún año como estos, cada 4 o 5 años, pues muchas veces con unos ciclos de cobre salvamos la campaña perfectamente, ¿no? Pues bueno, yo creo que con esto tenemos cubierta la pregunta. Sí, sí, totalmente. Es cierto que en esas zonas de más presión se complica bastante más el hecho de tener que gestionar en ecológico, pero por otro lado hay muchas zonas de la península donde es mucho más sencillo. Ya tengo en las redes sociales colgado el estudio, es del Centro de Sanidad Vegetal de Pontevedra, creo que es, y aparecen alternativas al uso de cobre, ¿vale? Y bastante interesante porque hay 2 o 3 productos que son realmente sencillos y no son caros y tal, que salen muy bien posicionados, con eficacias, no igual las eficacias que estamos acostumbrados en convencional a un betalaxil, que es del 100%, pero igual eficacias de un 85, un 86%, 83%, que puede ser bastante aceptable en un año de altas presiones. Genial, pues mira, respecto a tratamientos también un asistente nos comentaba que en los últimos años ellos están realizando solo 3 tratamientos a los viñedos, siendo el último sobre el 10 de agosto con azufre en polvo. Y dice que las uvas las salvan de oidio, pero que en algunas viñas donde hay más humedad y tienen algo más de vigor se aprecia algo de oidio en los sarmientos. Y pregunta si sería conveniente hacer algún tratamiento después de vendimiar y en ese caso, pues, ¿qué le recomendarías? No especifica sobre ecológico, pero bueno, quizá Entiendo puedas que dar también las dos. Entiendo que por la estrategia que utilizan serán ecológicos, pero bueno, Sí, no puede ser. obstante, la estrategia para oidio es bastante sencilla. Nosotros solemos hacer 3 aplicaciones, una a los 10 centímetros, índice de floración y cuajado. Incluso no nos vamos tan tarde como ellos, que se van a agosto. ¿Por qué? Porque si en cuajado tenemos controlado el oidio y en nuestras regiones normalmente, si entramos ya en periodo de temperaturas bastante altas, si tú partes ya de una viña con cuajado grano guisante, con la uva sana es muy difícil tener infecciones porque las temperaturas y los rangos de humedad no te lo permiten. Y luego la viña empieza a acumular azúcares y la posibilidad de infecciones nuevas primarias en una uva donde empieza a acumular azúcares es muy complicada. El tema de salvar a los pámpanos o no, está muy claro que depende del vigor. ¿Y por qué del vigor? Porque oidio afecta a órganos verdes. Entonces, si yo no soy capaz de tener un agostamiento temprano, y está muy marcado en las viñas que están equilibradas, si el embero viene acompañado de un agostamiento de los sarmientos, esos sarmientos quedan perfectamente sanos para el resto de campaña. Pero sí que es verdad, como dice la persona que nos hace la consulta, que donde tenemos un exceso de vigor, este agostamiento puede llegar mucho más tarde. Incluso puede llegar a ser en vendimia. Entonces, en estos sarmientos que están todavía verdes o tienen fragmentos verdes, es donde podemos tener infecciones de otoño o de finales de verano. A veces agostos frescos y con aires frescos, en nuestra zona suele ser el cierzo, pero bueno, con cargados de humedad. En el Mediterráneo puede ser esos aires que vienen del mar, que suelen suavizar las temperaturas sin meter humedad, suelen ser peligrosos para infecciones tardías, sobre todo en sarmiento. Si es el caso, mi recomendación más que tratamientos es que intentasen regular el vigor de esas cepas, sobre todo con el manejo de las podas. Es decir, pues si esas zonas son más vigorosas, pues igual es necesario hacer un reparto de los pulgares, o sea, hacer mayor cantidad de yemas por cepa para que el vigor sea más reducido, etcétera, etcétera. Si aún así los tratamientos post cosecha son interesantes porque nos rebajan bastante la carga de microorganismos que nos queda para la campaña siguiente. De hecho, el modelo que yo os he dicho, que es 10 centímetros, floración y grano guisante, a veces si, por ejemplo, nosotros lo estamos viendo este año. Si nosotros partimos de un año muy sano, en la que no ha habido, los sarmientos no se han infectado porque han agostado bien, porque el final del verano ha sido caluroso y demás,
si incluso tenemos viñas que las tenemos ya, pues por las condiciones que ha habido este año de lluvia, que no hemos podido entrar, ha habido fincas que estamos pudiendo entrar hoy y están a punto de floración. Hoy he estado viéndolas y no tienen ni una marca de ovidio. Entonces dices, joder, ¿cómo puede ser que están ya de metro y pico a punto de abrir flores sin tratar? ¿Y cómo han aguantado? Pues porque no tenemos inóculo del año anterior. Entonces sí que es muy importante que si un año tengo infecciones en esta época, hacer alguna aplicación. Sí que hay algún estudio que se referencia a esto. No sé si el instituto, los del País Vasco, ¿cómo se llaman? Nike, el instituto Nike, creo. Igual no lo estoy diciendo ahora bien las siglas. Estos tienen algún estudio referente a esto, a aplicaciones post cosecha, sobre todo para reducir la carga de patógeno y de hecho, pues hablan, incluso hay algún modelo suizo que dice, pues si has partido de un año muy bueno, pues hasta puedes entrar el mes de junio, bien avanzado el mes de junio, que no necesitas hacer ninguna aplicación, ¿no? Y la verdad es que es interesante observarlo en años como estos, donde estamos limitados por las condiciones meteorológicas y a pesar de eso no hemos tenido. Sin embargo, otras parcelas que son recurrentes porque son de cariñena y siempre acaban el año con, aunque lo hagas muy bien, siempre acabas con algún sarmiento infectado. Ya vi la semana pasada las primeras infecciones, ¿no? Las infecciones primarias, las hojas punteadas y tal, y dices, bueno, aquí está el oído. Todavía no tengo la ceniza, pero sé que si no lo trato en 4 o 5 días aparecerá. Entonces depende mucho de esto. No sé si me he extendido un poco, pero bueno, yo por ser preciso, ¿eh? No, no, perfectamente, sí, sí, claro que sí. Muy bien explicado. Y vamos con la siguiente, si te parece, que es sobre una pregunta sobre la variedad garnacha, que la conoces bastante bien, trabajas mucho con ella. Entonces, nos pregunta si consideras que es una buena técnica eliminar las hojas adultas al principio de la floración para conseguir un cuajado más irregular y unos racimos más pequeños, separados y de mayor calidad. ¿Qué te parece? Eh, Quizá a veces se puede pasar ya, ¿no? Y ya de bueno, por sí es una variedad con, con gar, tendencia con poco... Garnacha da mucho miedo, ¿verdad? Sí, sí. Cualquier acción para influir en el cuajado da mucho miedo. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, lo hago en una parcela en concreto, porque es una parcela, aunque tenemos un clon bastante cualitativo, por dónde está la parcela, porque es una vega de un río, eh, además de que siempre cuaja bien, cuaja con unos racimos excesivamente compactos que al final se acaban pudriendo antes de estar maduros. Y en esta parcela sí que me arriesgo a hacer deshojes tempranos. Lo he explicado en varios foros, pero es una técnica bastante interesante. Cuando estamos al 5% de floración, si yo quiero reducir la tasa de cuajado, hacemos deshojes de 4 a 8 hojas en función de la cantidad de flores que queremos que se pierdan. Entonces, si quitamos las 4 hojas basales, pues tendrás una bajada en la tasa de cuajado de un 25%. Si quito 8, puedo llegar hasta el 50%. Depende un poco de variedades, pero podemos llegar a eso. Claro, hacerlo por sistema en garnacha, cuando hay años que el cuajado natural es malísimo y podemos tener un 10% de la cosecha, como ha habido años, yo recuerdo varias añadas, pero la 2008, por ejemplo, que no cogimos nada, no sé si de media cogíamos 200 gramos por cepa, pues es un poco arriesgado, ¿no? Cuando normalmente hacemos en garnacha todo lo contrario, que es despuntar para intentar parar la planta y tener un cuajado bueno, ¿no? Entonces, bueno, pero sí que si tú tienes una parcela y tienes un clon además que te da muchos problemas, pues puede ser interesante. Si yo tuviera un clon 70 y quiero hacer una producción de calidad, pues está claro que manejándola, aunque no es el mejor clon del mundo, la puedo llevar a ser cualitativa por el manejo. Entonces, bueno, sí que es interesante. Y si es así, probarlo, que es una técnica que funciona muy bien. Yo la uso más para tempranillos, sobre todo tempranillos de clones malos, para llevarlos a hacer calidad, pero lo he probado en otras variedades y también funciona. Perfecto. Pues mire, una pregunta sobre el tema de poda mínima que comentaste en el seminario y nos preguntan si has podido ver más a medio o largo plazo la influencia que tiene esta técnica de poda mínima en la producción y en el vigor vegetativo y también en la época de brotación. Además, si por aquí tenemos algún libro que no son datos empíricos míos, sino que Fernando Martínez de Toda recoge en técnicas de viticultura frente al cambio climático, por hacer publicidad de alguno de los maestros, recoge publicaciones que han hecho en revistas de prestigio sobre esto.
Entonces, sí que por un lado es cierto que retrasas la brotación, esto es así. Son técnicas que frente a la misma fecha de poda, al tener muchas más yemas, la brotación es más tardía. Entonces podemos hablar de incluso 20 días, ¿vale? De retraso de brotación, pero puede estar en torno a las 2 semanas o así, más o menos de media. A nivel de vigor, sí que hay que tener cuidado, porque como yo dejo muchas yemas, el primer año puede ser muy explosivo. Pero si yo no tengo recursos, que creo que lo comentamos en el seminario, si yo no tengo agua y nutrientes suficientes, el vigor puede ir haciendo así. O sea, yo puedo tener un año, el primer año que dejo la no poda, una explosión productivo brutal, y esto lo he observado en carnes propias, porque hay veces que he llevado explotaciones donde la propiedad se ha empeñado a hacer esto sin tener los recursos suficientes, un poco pues prestado a la bajada de precios o a una presión económica importante, y dices, mira, pues me lanzo a esto, pero que no vas a poder llevarlo, bueno, pues que me da igual, que yo lo hago, vale. Entonces tienes un cosechón, pero al año siguiente, bueno, nos ha pasado incluso ese mismo año no poder enverar las uvas porque la planta no tenía suficiente agua ni potasio para poderlo llevar a cabo. Entonces quedarse las uvas sin enverar, ¿no? Y al año que viene muchas de esas cepas ni llegar a brotar o tener una dificultad en la brotación. Entonces cuidado. Lo digo, al final, tú estás dejando una cantidad de yemas por hectárea muy grande y tienes que tener recursos hídricos y nutricionales para poderlo llevar a cabo. ¿Vale? Es lo mismo que si hicieras un doble guyot o lo que sea. Si tú estás multiplicando el número de yemas por hectárea al doble o al triple, pues al final puede ser muy interesante para regular zonas de exceso de vigor, pero en zonas donde tienes un vigor controlado, moderado o bajo, pues puede acabar con la vida de la planta. Entonces hay que tenerlo presente. Necesitas más recursos, más pámpanos y más recursos. Igualmente, donde tienes buenos recursos, pues tendrás que regar más. Y si no riegas más, sí que suele pasar que el vigor va bajando. Entonces, tú ahí como gestor tienes que ser capaz de pues, tener tus coeficientes para ajustar el vigor. Quiere decir, coeficientes como, yo que sé, un índice de Rabat, ¿no? Pesar madera de poda en función de la producción para saber si tengo que quitar más yemas o dejar, o si quiero dejar las que dejo, pues si tengo que nutrir más la planta para recuperar ese vigor que me hace falta. Entonces, siempre lo que digo, hay que medir para saber si alcanzo los objetivos o no. ¿Vale? Y no sé si había otro factor de producción, ¿no? La producción en el primer año Sí, suele incrementarse bastante, pero luego se pero, regula. pero luego se regula, siempre normalmente siendo mayor porque dejas muchas más yemas, pero los racimos son más pequeños, más sueltos y demás. Y la valla suele ser más pequeña. Entonces, también a nivel cualitativo hay veces que hay variedades que mejoran, otras puede que no, pero hay alguna, por ejemplo, si tú tienes hemos puesto antes el ejemplo del tempranillo, si tienes un tempranillo de racimos de valla grande y compactos y muy grandes y tal, si tú eso reduces la media de racimo, el tamaño de valla es más pequeño y es más suelto, pues puede que incluso ganes en calidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que ver un poco cuáles son los factores de inicio y los que tienes para saber si puedes jugar a este juego. Lo Bueno, que pues, sí, Javier, perdona, es el tema, lo que sí que te marca la no poda es algo de heterogeneidad, ¿vale? Porque tú tienes brotaciones muy regulares, entonces tienes, claro, al final la viña es acrótona, o sea, brota antes las yemas más exteriores. Entonces aquí sí que sucede pues que tienes pámpanos que pueden llevarse 15 días o 20 con los últimos que están brotando, porque luego tú no haces trabajo de poda verde. Y entonces ahí sí que suele haber, en el envero se nota mucho, pues mucha heterogeneidad. Entonces aquí sí que tratamientos para homogeneizar la producción, pues son interesantes, ¿no? Como alguna experiencia tenemos con la albiñe, ¿no? De cara a lo que supondría una intervención física de deshojado tal y cual para homogeneizar lo que es un tratamiento. Y muchas veces tenemos relaciones de igual a igual, ¿no? Entonces es interesante si haces estos sistemas para compensar la heterogeneidad, hacer tratamientos para homogeneizar, ¿no? Nosotros hemos visto alguna experiencia con poda mínima, no en España, pero por ejemplo en Estados Unidos y con la aplicación de la Albiñe Mature, y la verdad que los resultados en cuanto a los pinos finales fueron bastante impresionantes. Sí, sí se regula bastante, se Seguro por homogeniza. esa heterogeneidad que dices, claro. Sí, porque es un poco
el pero que puede tener la no poda. Que según qué variedades, sobre todo si son muy tánicas, claro, quizás en una garnacha, por ejemplo, el tener alguna baya verde y tal te va a dar más acidez y no te va a molestar mucho en las maceraciones, pero quizás en un cabernet pues te va a dar no sé, una cariñena, pero en una cabernet te va a dar unas aspiraciones herbáceas que se van a apoderar de todo. Entonces, estos tratamientos de homogenización pues son interesantes de cara a eso, ¿no? Y nosotros tenemos alguna experiencia no muy grande en España porque tampoco se ha extendido mucho estas técnicas, pero supongo que conforme van los precios y veo que la gente está tendiendo pues a mecanizar al máximo el viñedo, pues hay que saber que están ahí porque van a ser herramientas muy potentes de cara a utilizar en estos sistemas. Sí, el problema es más que en España se ha hecho en viñedos que no están preparados para ello, sino que se han Sí, venido podando de forma normal y de repente se dejan con ese sistema eso de estamos poda haciendo. Sí. y claro, no es lo mismo que un viñedo que ya desde el principio esté diseñado para gestionarlo de esa forma. Eso es, eso es. Yo siempre digo que la transformación siempre es posible, pero son apaños, claro. No es lo mismo lo que hablas, ¿no? En Australia o en California o tal, donde tienes sistemas ya perfectamente diseñados. Yo en España solo conozco uno, además es que está en Cariñena, que lleva muchos años. Igual son viñedos que llevan 20 años. Es una ingeniera agrónoma que debió beber un poco de aquellas fuentes y tiene sistemas mecanizados de hace muchos años y tiene viñedos con producciones no son una locura, pero bastante buenas y lo tiene 100% mecanizado y los viñedos están sin problemas. Además, porque como además no se hacen, no se podan y al final no hay agresiones en cuanto a cortes excesivos, rebajes, podas y tal, pues los flujos de savia son bastante buenos y las respuestas son buenas. El único problema es esto. Claro, lo que estamos haciendo con muchos viñedos es decir, oye, este Cabernet ya no es rentable porque encima el precio del Cabernet que nadie me lo quiere comprar, pues por lo menos vamos a meter los mínimos gastos posibles, lo dejamos de podar, ¿no? Puede ser una vía, pero sabiendo que estamos haciendo una adaptación y como adaptación, pues a veces no es lo deseable, ¿no? Porque la altura de la vegetación, si luego la queremos dejar suelta, pues no están preparadas, bueno, pues los alambres o los postes se nos van quedando cortos, bueno, pues al final no dejan de ser apaños, que pues bueno, pues como hacemos transformaciones de Guyot en variedades que igual se ha cometido el error de ponerlas en cordón royal y ahora hay que modificarlas, pues no es la mejor manera de hacer un Guyot, pero bueno, pues lo haremos lo mejor que se pueda, ¿no? Y en función de eso trabajaremos, pero que sepamos pues que frente a eso hay herramientas y herramientas pues que están dando buen resultado realmente. Muy bien, pues venga, vamos con la siguiente, que hablamos también de relacionado con la poda. Yo creo que esta pregunta, pues más o menos se respondió durante el seminario, pero es cierto que hay varias preguntas referidas a este tema, entonces bueno, lo traemos aquí otra vez y es referente a zonas en las que hay riesgo de heladas tardías. Tanto si yo tengo un viñedo sin podar o un viñedo que sí has podado, pero al que le has dejado más carga precisamente por este riesgo de helada tardía y luego decides hacer una segunda poda, pues te preguntan si ya sea en la primera poda o en esta segunda poda, cuánto se debe retrasar esta poda, si hacerlo en estados de yema hinchada, con yemas de los últimos rangos del pámpano ya brotados, ¿en qué estado recomiendas? O directamente esperar a que pase el riesgo de heladas y cómo va a influir esto sobre las reservas de la planta. Bueno, lo hablamos en la charla y yo os puedo decir experiencia de este año porque hemos ido con las lluvias y tal, hemos ido incluso en alguna finca francamente mal con las fechas de poda y hemos tenido que podar con, es posible, un tercio de las yemas ya brotadas. Dejábamos el suelo verde. Entonces un año como este que ha llovido tanto y tal, pues bueno, no ha sido tan dramático, pero claro, yo siempre digo que depende del viñedo y en la situación en la que esté. Si yo estoy trabajando en un viñedo de secano con condiciones muy limitantes de disponibilidad de agua, el hacer esto de manera recurrente, pues puede ser un riesgo de reducción de vigor. De hecho, yo esto lo he comentado, esta técnica, lo he comentado con personas mayores y es curioso cómo esto ya se hacía hace años. Era una manera de salvar las zonas de valle que por sistema se lavan todos los años.
Y entonces te hablan, ¿no? Dicen, pues yo lo hacía en el valle solo, porque además eran las parcelas que tenían vigor, pero no lo podíamos hacer en las laderas porque lo hacías 2 años seguidos y la planta iba bajando mucho su vigor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo si los retrasos son grandes. Si yo solo hago yema, si llego a yema hinchada o a lloro, no será tan dramático el daño de vigor que le genero. Pero si ya lo hago con pámpanos brotados, pues se va a notar mucho más, ¿no? Porque al final todos esos pámpanos son reservas que la planta ha movilizado para brotar las yemas. Entonces, en función de eso. Pero claro, si quiero salvar la helada, ¿cuándo tengo que hacer esta poda? Pues cuando ha pasado el riesgo de heladas. Claro, en muchas zonas sería ahora, el 5 de agosto, ¿no? Para Ribera de Duero sería ahora. Sería más o menos Sí, mayo. las condiciones que es. Pero claro, un mayo como este año, con el calor que ha hecho, que ya tendremos en Ribera de Duero pámpanos de 10 centímetros, pues podar así una planta, pues un año, y un año como este, que está lloviendo, que está haciendo buenas condiciones, pues igual se recupera. Pero alguna otra, de hecho, en el libro que he sacado habla de muchas de estas técnicas de retraso retraso productivo. Y una sería esta, ¿no? Retrasar la poda al máximo. Incluso hablamos con brotes de 10, 15 centímetros, incluso más. Y los retrasos que puedes generar son hasta de un mes, que son muy interesantes respecto al cambio climático, porque nos meteríamos en un mes más tarde de vendimia, que es lo interesante de esto, de no tener que vendimiar a principios de septiembre o a finales de agosto, sino irnos a octubre, con temperaturas más suaves y maduraciones más suaves. ¿Cuál es el problema? Que esto no se puede hacer en todos los viñedos. Claro, en un viñedo de secano, si lo hago por sistema, lo acabo desarmando. O sea, lo acabaría estresando demasiado y podría hacer que el vigor bajase mucho, ¿no? Incluso algún año no llegará a rebrotar ni siquiera. Si imaginaos un año como el año pasado, que es que no nos llovió nada en primavera, si yo podo con pámpanos de 10 o 15 centímetros, luego igual ya no tiene capacidad la planta para rebrotar. Yo me acuerdo en Gredos el año pasado que es que plantas que se nos quedaron con 30 centímetros de pámpano. Imagínate si las podo cuando tenían 15, pues igual ya no brotan. Entonces hay que mirar mucho dónde lo hago y cómo lo hago. Lo mismo que la no poda. Si yo tengo agua y disponibilidad de nutrientes, lo puedo hacer donde me dé la gana. De hecho, aquí también se habla, que no sé si la pregunta tiene alguna relación con eso, de hacer alguna poda sobre el verde. O sea, directamente sobre el pámpano verde, que el verde ya tiene 3 Sí, centímetros. eso es otra de las preguntas también pueden ver y luego pues incrementar o ser capaces de igualar la producción a partir de los nietos que vayan a surgir. Eso es. Y, Pues ahí lo mismo, esa técnica, que es muy interesante, como está descrita por Martínez de Toda y su equipo, es muy interesante, pero yo no puedo hacer una poda así en el mes de junio en un secano de España. Es que no lo puedo hacer, es que la viña ya no va a rebrotar, o si va a rebrotar se van a quedar los nietos así de pequeños. O sea, es que luego ya no vamos a tener. Claro, si tengo agua, lo puedo hacer, ningún problema. Empiezo a regar y a recuperar la planta y de esos nietos puedo recuperar la carga productiva. ¿Cuánto y cómo voy a recuperar? Pues hay un ensayo que recuperan casi el total de la producción, pero depende mucho de cuándo se hace esa poda. Si es más tardía o más temprana. Cuanto más tardía es, menos recupero. ¿Vale? Lo hemos visto algún año en alguna helada. En el 2017 hubo la helada gorda. Sí, fue el 17, sí, ¿no? ¿Vale? sí, A mí me 28 de tocó abril. algún pámpano, porque fue un año muy temprano como este, teníamos pámpanos muy grandes ya, y se heló solo la parte superior del pámpano, y se nos quedó tacos así sin helar. Entonces lo que hicimos es podar precisamente ese taco para inducir la salida de los nietos. Y en muchos sitios se recuperó un 70% de la producción. Entonces depende mucho del momento. Ahí os haría referencia un poco a los estudios de ellos para ver fechas en concreto y las tablas específicas. Quiero decir que no sé si toca ahora que nos pongamos a repasar tabla a tabla los momentos, pero sí que los ensayos los tienen ahí y tienen los datos de los años que han estado ensayando estas técnicas. Pero lo que digo, o sea, puedes hacerlo, pues los secanos difícilmente se pueden recuperar, o si tienes agua, al final el agua es un elemento que nos permite hacer muchas cosas, está claro, ¿no? Claro. Y con respecto a la poda también, uno de los asistentes nos comentaba que, bueno, algunas de sus parcelas las terminó de podar el 6 de abril, mientras que otras pues las podó en febrero. Entonces dice que si estas diferencias en el momento de poda
si pueden tener una influencia luego en la pared vegetativa y si también le va a afectar la fecha de cosecha y la cantidad de producción. La cantidad de producción no, porque ya estaban las yemas formadas. La fecha de vendimia es probable que sí. Lo que pasa que, mira, yo ayer venía de una finca que la podamos muy tarde. Además, podamos más tarde lo más temprano. Entonces era muy llamativo, como viñas que tenemos a 700 metros estaban ya, estamos haciendo la poda verde y las otras prácticamente estaban los pámpanos sin brotar. Y que está a 600 metros y sobre un cascajo, un pedregal que hace que sea muy cálida. Pero el otro día fui a verla y con este fin de semana que ha hecho tanto calor, casi se han igualado. Pero ¿cómo estaría esa viña si la hubiéramos podado a la vez que la otra? El ejemplo la tengo en 2000 cepas que las podamos antes. Pues esas 2000 cepas todavía están el doble que las otras, ¿no? Entonces sí que hay un retraso, sí que hay un retraso cuando haces podas tan tardías. Ya nos vamos a abril con yema hinchada y tal. Si la poda, lo que está podado en diciembre a lo que está podado en febrero o marzo, prácticamente la brotación ha sido en la misma fecha. Pero si ya nos vamos a podas muy tardías, con yemas hinchadas o pámpanos ya movilizados, ahí sí que podemos generar esa diferencia de hasta 15 días más o menos que hemos generado nosotros. Pero te tendrías que ir, para forzar eso, te tienes que ir a podas tardías, cuando ya hay movilización de savia. Que sí que le metes un palo y le puedes retrasar pues 1 o 2 semanas la brotación. Perfecto, pues vamos con algunas preguntas ahora más referidas a temas de poda en verde. En primer lugar, un poco más general de cuál consideras que es el mejor momento para llevar a cabo esta poda en verde. Normalmente entiendo que será un tema logístico muchas veces en función de la cantidad de personal que tengas, las hectáreas. ¿Tendréis que empezar algunas veces pronto? Hay un ideal que es el momento en el que está la viña. Para mí el ideal son 10 centímetros, cuando tenemos los pámpanos más o menos así, o un poquito más, ¿no? Ese es el ideal. Si empiezas antes, ¿cuál es el problema? Que muchas yemas están hinchando y no las estás viendo, ¿no? Yemas casqueras y demás. Entonces lo haces pronto y vuelves a los 15 días y parece que no has hecho nada. Si dejas que esto sea demasiado tarde y tengas pámpanos ya de 30 centímetros, como nos está pasando este año, claro, se nos paró hace 2 semanas, desde cuando hicimos la charla ahora, bajaron bastante las temperaturas y vinieron varios temporales, dejó la planta parada y parecía que iba a estar todo retrasado. Ha venido un fin de semana de calor y ha habido fincas que en una semana han crecido 20 y 30 centímetros, o sea, del jueves a hoy. A hoy, que es como esto se verá en grabación, que hoy es martes, o sea, han pasado 5 días. En 5 días, 30 centímetros, una barbaridad. O sea, hay fincas que no habíamos empezado la poda verde y vamos a tener que subir alambres. Entonces, claro, para mí es el ideal. Entre 30 y 20 centímetros sería el ideal. Pero ¿qué pasa? Que en explotaciones muy grandes empiezas en 10 centímetros y terminas en 30 o en 40, ¿no? Para eso es interesante tener un pool de variedades que te permita empezar por las tempranas y a lo que vas llegando a las tardías pues están en su mejor momento. Pero es un tema de logística y de tiempo, como bien has dicho. O sea, al final lo ideal sería empezar en su momento y tener, yo qué sé, 300 tíos para hacerlo en una semana y que se fueran todos, pero eso es lo complicado. Y un año como este estamos teniendo muchos problemas de personal, porque ya lo dijimos al principio de la charla, está habiendo problemas en el campo porque no han venido los inmigrantes de origen, que se hacen las contrataciones en origen para las campañas de fruta y está habiendo una especie de subasta a ver quién se lleva a los trabajadores, ¿no? Y es difícil encontrar cuadrillas grandes como había otros años, que igual luego se iban a la cereza y tenías una cuadrilla de 30, 40 tíos que los cogías una semana para poda verde, te hacían lo más gordo y luego ya con tu equipo ibas acabando de hacerlo más fino, ¿no? Y eso este año no está siendo posible y estamos, pues, mira, improvisando, tirando de imaginación. Yo le estoy diciendo muchas veces a la gente de tirar de prioridades. O sea, al final, cuáles son mis parcelas más cualitativas o las que tienen más problemas sanitarios, etcétera, etcétera, y centrarnos ahí. Y que otras variedades son más rastreras, pues como pueden ser Merlot y Cabernet, que generan mucho trabajo, pero que quizá la poda verde no es un elemento imprescindible para la calidad o la producción y, bueno, pues priorizar, ¿no? Y decir, bueno, pues en esas vamos a hacer un trabajo menos fino, ¿no?
O en garnachas donde este año están brotando hasta 4 pámpanos en un pulgar de 2 yemas, pues igual lo vamos a afinar y vamos a quitar todo lo demás para no tener más cortes de poda, pero no vamos a intervenir en quitar gemelos o tal. Bueno, pues al final hay que tirar un poco, un año como este, pues hay que tirar un poco de prioridades, ¿no? Sí que hay proyectos que nos está dando tiempo a hacer las cosas bien y vamos bien y sacamos los rendimientos bien y tal, pero bueno, yo entiendo que en explotaciones grandes y tal, esto este año está siendo complicado, está siendo un factor limitante. Pues vamos con la siguiente, que también está referida a temas de poda en verde y en concreto hace una pregunta de plantas que estén podadas a Guyot, es decir, con pulgar y vara. Si solo hacen poda en verde en los pulgares y no en la vara, entiende que no tendrá problemas de enfermedades de madera, pero ¿qué otros problemas puede tener en el ciclo? En principio el Guyot, la vara no se suele tocar, ¿vale? Entonces no se hace, no es un, ya lo diré, no es un brazo de un cordón royal donde tenemos que quitar la mitad de los pámpanos porque los vamos a dejar solo los de arriba para la poda del año siguiente. La vara del Guyot es un órgano productivo donde dejamos toda la producción. Sí que es verdad que si este Guyot lo dejamos en unas condiciones de secano y tal, es posible que en algunas zonas, sobre todo yo, para primeras cosechas de Guyot, donde la planta tiene 3 hojas, sí le quito la mitad de los pámpanos para que la planta no cargue tanto. Pero en principio es un buen sistema para ahorrarte mucho tiempo en la poda verde. De hecho, nosotros lo estamos desarrollando en alguna finca de una manera cada vez más intensa. O sea, estamos haciendo cada vez más poda Guyot, sobre todo lo que son variedades foráneas, como puede ser Chardonnay, Cabernet, Merlot y demás, de racimo suelto. Porque aunque en la poda nos cuesta un poco más la poda, porque no se puede prepodar y entonces hay que sacar la vara a mano y hay que echar la vara nueva y atarla, pero en la poda tienes 3 o 4 meses para hacerla y la poda verde tienes un momento muy específico. Entonces, si nos quitamos una parte de la superficie de poda verde con Guyot, porque solo limpiamos el tronco y el centro del Guyot, yo sí que recomiendo que se limpie muy bien el centro, porque si nosotros tenemos, no sé si podríamos, comparto un momento mi pantalla y vamos a la presentación del otro día, a ver si no me cuesta mucho. La estáis viendo, ¿no? La pantalla. De momento no. Yo te comento en cuanto la vea. No, me tendría que dar Raúl permiso. Pero... Vale. No, que lo explico de una manera esquemática, que es muy sencillo. Cuando nosotros sacamos el Guyot, sacamos una vara, por un lado. Pero luego tenemos el eje de la planta, que sería esto. Y de aquí sale la vara y puede salir una vara hacia un lado y otra hacia otro y tener un pulgar de reposición. Entonces, todo lo que es el centro del Guyot es importante que quede limpio para evitar que el podador nos haga cortes que nos rompan el flujo de savia. Entonces, nosotros siempre tendremos el flujo de savia por un lateral de la planta hacia la vara productiva y por el otro hacia el pulgar que vamos a reponer para hacer la vara. Entonces, la poda verde solo la hacemos a este nivel y de tronco, no tocamos nada a los laterales, con lo cual es muy rápida. Es prácticamente hacer así con un guante, ¿no? Entonces es una poda verde incluso que se puede mecanizar. Hay arcos de estos de limpieza que prácticamente te quitan el tronco, igual luego con gente hacer un repaso muy rápido se hace muy rápido. Entonces es una técnica que a mí me gusta mucho porque si tienes un 20% de tu explotación con Guyot, pues un 20% donde las horas de poda verde van a ser muy reducidas y puedes llegar mucho mejor a lo otro, ¿no? Entonces nosotros lo estamos haciendo, pues igual en algún clon de Syrah que es poco productivo, que la vara le va bien para regular vigor o en algún Cabernet que teníamos poca producción porque es de racimo muy pequeño y tal, pues bueno, estamos regulando producciones dentro de seguir siendo moderadas, pero un poquito más altas de lo que teníamos y aparte minimizando todos los costes de poda verde. La poda en invierno sale un poquito más cara, pero lo compensa la poda verde. Entonces, bueno, a mí me parece bastante interesante. Genial, pues la siguiente pregunta dice que ¿cuál es tu opinión sobre la orientación más favorable de una espaldera? ¿Cuál consideras tú que puede ser la más favorable?
De dónde estemos, claro. Pues un poco general. Sí, a ver, si estamos muy al norte, latitud muy al norte, pues estaría claro que vamos norte-sur para buscar la mayor exposición de sol, ¿no? Si yo voy, imaginaos que este es el norte y este es el sur. Nosotros vamos a una disposición de las espalderas donde las vamos a ir alineando de norte a sur. Entonces, el sol va a salir por el este y se va a poner por el oeste. Y va a estar la mayor cantidad de horas pegándole a un lado o al otro de la espaldera. Claro, en un vaso esto no tiene ninguna importancia porque un vaso es un globo. Entonces da igual la orientación que tú hagas de la plantación de un vaso, porque es un globo espacial. Eh, pero en el caso de las espalderas, claro, ¿cuál es la mejor orientación? Norte-sur, como nos decían los antiguos catálogos de viticultura que venían todos del norte de Europa. Pues quizás si estás en Burdeos o en Borgoña, puede ser que sí. O si estás en Chacolí, pues puede que también. Pero si estamos en la provincia de Zaragoza, yo no lo quiero. ¿Por qué? Porque desde mediodía hasta las 10 de la noche, con temperaturas muy altas durante la tarde y humedades relativas muy bajas, va a estar el sol dándole todo el rato a la cara del oeste. ¿Y qué pasa con esta cara del oeste? Que la acaba abrasando. Quemaduras, hojas que se acaban secando, etcétera, etcétera. A mí me parece mucho más interesante orientaciones que vamos a confluir donde el sol de la tarde pegue arriba de la espaldera para que sea la menor superficie foliar posible la que está expuesta. Fijaros lo que os estoy diciendo. Yo estoy buscando minimizar las horas de luz sobre la canopia, sobre la superficie foliar. Entonces, si yo encuentro que ese sol más fuerte, que será desde la 1 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde, está dándole encima, está dándole a un trozo de superficie solar muy pequeña. Y ya luego, el final de la tarde, estará dándole en la cara del oeste. Entonces, vamos, en lugar de norte a sur, vamos a orientarlas en un sentido diferente, ¿no? Que será eso, que será más un Sí, girarla a ver, sería un noreste, suroeste, ¿no? noreste-suroeste. ¿Cuál es el problema de esta orientación? Que es el perpendicular al cierzo en nuestra zona. ¿Y qué pasa si Ah, orientas esto perpendicular al cierzo? Pues que el cierzo, como tengas mucha canopia, o sea, mucha pared vegetativa, te puede tirar las espalderas, ¿no? Entonces, bueno, es un ah, equilibrio entre qué quiero, tener que gastar más dinero en un poste bueno o... Pero me parece una exposición mucho más interesante que las norte-sur, ¿no? Y lo que pasa que al final, claro, en parcelas grandes lo puedes hacer. En parcelas pequeñas estamos más significados muchas veces por la forma de la parcela y cómo vamos a sacar las líneas mejor para trabajar que por la... Pero yo si tuviera que diseñar y tengo espacio suficiente, haría esto. Haría esto de estas orientaciones. Se nota muchísimo, sufre sí, mucho sí, menos. sí, Es un poco, sí, yo sí, creo que totalmente. hay que ir mentalizándose hacia eso, ¿no? Nosotros tenemos que huir del sol, ¿no? De hecho, yo cada Mm. vez voy menos a empalizadas grandes con muchos alambres donde la vegetación la dejábamos perfectamente recta y tal. Yo en las zonas nuestras, si trabajo las espalderas, subo el primer punto de alambre, por ejemplo, en una garnacha que es bastante erguida, pues la propia garnacha ya hace así, pero luego, si es posible, que se abra, ¿no? Para que caiga y la uva tenga más horas de sombra, ¿no? Cuando el sol está arriba, pues que en lugar de tener unas horas de sombra muy limitadas cuando la empalizada está muy bien hecha, pues si la empalizada la tengo más abierta, pues que las horas de sombra sean mucho mayores, ¿no? Entonces vamos buscando estrategias de estas, de sombreamiento de la producción, etcétera, etcétera, porque lo que vamos cada vez más es huyendo del sol, ¿no? Por eso los vasos me parecen mucho más interesantes y eficientes frente a esto, frente al cambio climático. Pues la siguiente pregunta es acerca otra vez al tema de las enfermedades de madera. Si consideras que las heridas de poda es el principal punto de entrada y si das alguna recomendación para sellar en poda en seco, ya has hablado antes del uso de masillas, no sé Sí, cuál es tu recomendación. mira, en principio podar bien. Yo creo que sí se poda bien porque hay gente que me hace esta consulta. Y si yo podo a cada corte de poda, lo pinto y tal. Si nosotros hacemos una buena poda y hacemos el taco de secación y tal,
y podamos en días que no llueve, normalmente ese taco que nosotros dejamos de secación es suficiente para que se seque antes de que entre el hongo y que no afecte nunca al flujo de savia. Entonces, podar bien, respetar los flujos de savia, respetar la desecación fuera de la cepa, todo esto es importante. Si nosotros hacemos esto bien, el tener que andar con mastic y tal, hombre, si yo tengo que hacer una regeneración de un viñedo, que tengo que hacer cortes grandes, quitar brazos y tal, voy a tener que hacer sellado sí o sí, porque esos cortes grandes, el secado del corte se puede producir en muchos días. Entonces ahí voy a tener problemas. De hecho, yo he visto dramas de cuando se ha intentado hacer recuperaciones de viñedo, ¿no? Que ha sido mucho peor efecto cómo se ha hecho los cortes que cómo estaba el viñedo anteriormente. O sea, cuando se ha querido reconvertir vasos a espaldera, que se ha quitado los brazos del vaso y se ha sacado un eje, esos cortes que se han hecho si no se han sellado o el daño que ha generado ha sido mucho peor que pues eso, ha acelerado mucho el envejecimiento de la planta. O cuando se ha querido sacar brazos nuevos en una espaldera porque los brazos ya están muy dañados por cortes o por yesca. En ese caso sí, pero si hacemos para mí la recomendación es hacer una buena poda. Dicho esto, si hacemos cortes grandes por lo que sea, porque tenemos que hacer alguna cirugía y tal, pues sí, hacemos sellado. Y esa sería la recomendación, o sea, sobre todo podar bien. Y donde se poda bien, la vida de la planta. Otra cosa, lo dijimos en esto, no solo los hongos de madera entran por los cortes de poda, también entran por las heridas de la vendimiadora, de la prepodadora, etcétera, etcétera. Y también pueden entrar los primeros años por el punto de injerto. Ese es un punto también bastante conflictivo si no está bien hecho. Si la estratificación en vivero no está hecha, si el diámetro entre el porta injertos y la vitis vinífera no es bueno, o sea, si los diámetros de los dos sarmientos son buenos, la generación de vasos es mucho mejor que si yo tengo uno más grueso que el otro, donde voy a tener muchísimas zonas de heridas visibles donde puede entrar patógenos. Si además a esto le pongo protectores porque quiero echar herbicida, con lo cual se genera un efecto invernadero de humedad y tal y cual, pues la posibilidad de que entren ahí patógenos de madera son mucho mayores. La posibilidad de que a un viñedo que todavía está por implantarse, que no está todavía fuerte, de que esos patógenos de madera se apoderen de sus vasos, pues es mucho mayor, está claro. Venga, pues vamos con las dos últimas preguntas, vamos a verlas un poco rápidas ya. Pregunta si tienes experiencia en la aplicación de ácido abscísico o indolbutírico antes de las lluvias de primavera, aclarando que estos productos normalmente actúan como fitorreguladores que inducen el enraizamiento y la brotación de yemas. No sé si tienes alguna experiencia en el uso de estos productos. No. ¿Pero para qué lo dice? No sabes para qué. Bueno, realmente no la aclara. Pregunta si tú tienes alguna experiencia en el uso de estos productos y te digo, al final son productos para generar, inducir a enraizamiento, porque entiendo que diciendo que lo aplicas antes de las lluvias de primavera, pues supongo que es con la idea esta de incrementar el enraizamiento, favorecer rotación de yemas. A mí sí que me gusta bastante y cada vez uso más, o uso materias orgánicas bastante ricas en aminoácidos o aplico por el riego, si tengo sistemas de riego, aplico aminoácidos, que al final un poco el efecto es similar, ¿no? La estimulación orgánica de los suelos y de las raíces. Sí que hay con aminoácidos, sí que yo estoy viendo bastante respuesta, sobre todo en implantación de plantaciones. Utilizar abonos ricos en aminoácidos y tal tiene un buen efecto en el desarrollo de los sistemas radiculares. Pero normalmente no tenemos problemas de brotación como para tener que andar volviendo los musgos. Seguro que existe algún estudio publicado sobre esto, porque esta es una de las cosas que a los investigadores les gusta mucho, el tema de inducciones hormonales y tal y cual de fisiología. Seguro que hay por ahí publicaciones que si rastrean un poquito, encontrarán cosas. Seguro que sí. Bueno, pues vamos con la última ya. Nos hablabas durante tu presentación de posibles consecuencias en el viñedo por la temprana brotación y adelanto fenológico del año, también pues por esta situación que estamos viviendo especial,
que, como nos has dicho también hoy, puede llevar al retraso, incluso a no poder completar al 100% operaciones de gestión en el viñedo. Y, por ejemplo, nos hablabas de la gran heterogeneidad en la maduración, la diferencia importante que se espera entre madurez tecnológica y fenólica, y nos preguntan por algún consejo técnico de manejo para mejorar esta situación. Va a ser un año, intuyo, que va a ser un año complicado en eso, porque el adelanto que decíamos que llevábamos, que además advertimos que luego puede venir una primavera más o menos fría y ese adelanto no producirse, para mí cuando ya ves floración, la fecha de floración ya te está marcando el año. Y yo hoy ya he visto, bueno, en el Penedés ya me mandaron fotos la semana pasada y hoy lo he visto en Terra Alta la floración y ya va subiendo por el Valle del Ebro. La semana que viene ya tendremos en Navarra, Rioja Baja y en poco tiempo ya irá subiendo. Entonces, eso ya te está marcando el adelanto que llevamos el año, que son 3 semanas. Entonces, la vendimia ya sabemos que va a ser 3 semanas con adelanto. Es muy difícil que tengamos un mes de mayo, junio extremadamente frío como para que esto se retrase, porque por muy frío que sea junio, como las horas de luz ya son tan grandes, la posibilidad de acumular retraso ya es muy limitada. Entonces, claro, 3 semanas es una barbaridad. Estamos hablando que zonas que se vendimiará a principios de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tendremos maduraciones hiper rápidas que se van a producir en el mes de julio. O sea, tendremos envero en la primera semana de julio, inicios de envero. Entonces tendremos maduraciones completas en lugar de en 45 o 50 días, las tendremos en 25. Y esto sabemos que tiene una serie de consecuencias. Es que a nivel polifenólico, pues no va a dar tiempo a madurar ciertos compuestos de la planta. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Pues claro, podemos intervenir a nivel de vegetación. Podemos intervenir a nivel de riego. El doctor Lizarrague tiene varios estudios hablando de cómo podemos retrasar maduraciones en base a inducir crecimientos vegetativos tardíos, ¿no? Claro, pues ya estamos ahí, necesitamos agua. Y agua en abundancia para poder regar y que la planta siga vegetando y que la maduración se retrase. Porque nosotros mandamos nutrientes a la parte aérea y que no van a ir a la planta. Entonces hay técnicas. Hay técnicas de deshoje para ayudar a la homogenización. Pero claro, esas técnicas de deshoje, ojo cómo las hago, que pueden acelerar todavía más la maduración. Y luego, pues también tenemos productos tecnológicos que nos ayudan a esto. Entonces tenemos productos como la Albiñe, que tenemos experiencias en la homogenización de la producción. Entonces, bueno, pues aquí depende de las condiciones de cada uno, su manejo también puede ser interesante de cara a conseguir un acoplamiento de la maduración tecnológica y fenológica mejor, ¿no? Entonces, todas estas herramientas es bueno tener experiencia y conocerlas para saber cuándo voy a echar mano de ellas. O sea, lo que os he dicho del deshoje temprano para inducir un menor cuajado, pues es interesante saber cómo responde mi explotación, igual que saber cómo funciona los productos tecnológicos como la Albiñe para saber cómo los voy a utilizar y qué objetivos consigo con ellos, ¿no? Entonces, experiencias tenéis publicadas vosotros bastantes y hay bastantes buenas experiencias. Yo las que tengo además son de secanos. Precisamente el año pasado utilizamos en Gredos, hace 2 años en Cariñena, en situaciones bastante desfavorables y resultados bastante interesantes en cuanto a poder nuestro objetivo con garnacha sobre todo es poder vendimiar con menos grado, porque es un factor importante y muy limitante ahora comercialmente. O sea, nosotros no podemos hacer garnachas de 16 grados, porque es que ni el consumidor tiende ya hacia ese tipo de vinos, ni los prescriptores valoran ese tipo de vinos. Otra cosa es que tú lo quieras hacer y sea la referencia de tu bodega y tal y cual, pero los mercados no van por ahí, ¿no? Y entonces si queremos hacer garnachas con 13,5, más equilibradas, más frescas, con más acidez y tal, pues el problema que nos encontramos años como este es que las tendríamos que vendimiar verdes. Verdes quiere decir sin enverar, porque igual si las tenemos que vendimiar a mitad de agosto, antes de enverar ya tienen 13 grados. Entonces, bueno, estas herramientas nos ayudan. Entonces hay que saber que tenemos ahí un abanico de herramientas
que las podemos utilizar para conseguir esto. Hemos hablado de adelanto, pero bueno, también, pues eso, de heterogeneidad porque no podamos hacer ciertas prácticas. Pues eso, nos estamos dejando fincas en las que no estamos haciendo la poda verde, no la vamos a poder hacer, que vamos a tener yemas francas que están ya, imagínate, en floración, en el chardonnay que acabo de ver, y otras yemas casqueras que están brotadas, que están a 10 centímetros y que tienen flores, o sea, inflorescencias que acaban de separarse del pámpano, en estados fenológicos mucho más retrasados. O sea, hay una diferencia de 15 días dentro de la misma planta. Entonces, claro, ahí también vamos a tener un desacople. ¿Qué hacemos? ¿2 vendimias? Pues bueno, podríamos hacerla. Podríamos hacer una técnica de doble vendimia, ¿no? Pero ¿qué coste tiene eso? O sea, habrá bodegas que puedan asumir ese coste. Martínez de Toda tiene una técnica bastante interesante que la tiene descrita y tiene algún ensayo al respecto, que es decir, yo vendimio una parte de la uva de mis cepas, quito la mitad de la cosecha, imaginaros, con 10 grados, dejo ese mosto estabilizado y en frío como una base para desalcoholizar y para acidificar los mostos que meta cuando la maduración fenólica esté completa. Imaginaos que es una garnacha que vendimio la mitad de los racimos con 10 grados, dejo ese mosto ahí con una acidez total de 7,5 y un pH de 2,8, y cuando yo vendimie esa garnacha, cuando considero que está fenólicamente madura, que tenga 18 grados, pues los mezclaré para tener un vino de 14. Pues bueno, puede ser una técnica interesante, pero el coste que se supone es espectacular, ¿no? Porque son 2 vendimias, mucho más caro que 2 vendimias, porque tienes que hacerlo de una manera delicada para que lo que dejes en la cepa no se pudra porque la has dañado o la hayas rajado. Entonces, bueno, hay herramientas, pero hay que valorar sus costes y su repercusión, ¿no? Entonces, yo quiero, hay cada uno que vea un poco resultados, publicaciones y demás para ver cuáles son sus márgenes, ¿no? Lo que os digo, yo he probado todas y en función de unas explotaciones u otras, utilizamos 1, 3 o 5, ¿no? En función de los objetivos que queremos conseguir. Genial, perfecto. Pues muchas gracias. Esta era la última pregunta. Esperamos que el contenido de este vídeo os haya resultado interesante. Seguro que sí. Y muchísimas gracias a todos por vuestra atención.